olas. Gloria a Dios. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por la vida de cada uno de nosotros. Damos gracias a Dios por estar aquí reunidos juntos. Y antes de orar vamos a tener una cita bíblica ubicada en el libro de Romanos, capítulo 5, versículos desde el 8 hasta el 12. Amén. Leemos a la dirección del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Amén. Eterno Dios, Padre Celestial, Dios de Todopoderoso, en esta mañana queremos llegar delante de tu presencia, Padre de la Gloria, en primer lugar exaltando y glorificando tu poderoso y soberano nombre, Señor. Queremos que seas tú, Dios Todopoderoso, quien tomes el control de este tiempo. Toma acá el control de cada una de las cosas, Padre Celestial. Toma nuestras vidas, Dios Todopoderoso. Trae a los hermanos que vienen bajo tu protección y tu cuidado. Bendice a cada uno de los hermanos que hemos dispuesto de nuestro tiempo para apartar un tiempo y podernos reunir juntos como tu pueblo, Señor. Glorifícate en medio de la adoración, en medio de la alabanza, en medio de la predicación, Señor. Que todo lo hagamos para la gloria y la honra de tu nombre, Señor. Aquí están nuestras vidas. Queremos que seas tú quien hables a nuestras vidas conforme a las necesidades que hay en nuestros corazones y conforme a tu voluntad en nuestras vidas, Dios. Gracias por cuán magnífico y cuán glorioso intercambio que, aún siendo pecadores, tu Hijo Jesucristo vino a morir por nuestros pecados. En el nombre de Jesús, gracias te damos desde ahora, para siempre y eternamente. Amén. ¿Cómo puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador? Como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy en él. ¿Cómo es posible que en Jesús, como a su Hijo, Él me recibió? Su nombre llevo hoy, su perfecta vida en obediencia al Padre, al yo creer, Él me otorgó y perdón me dio, pues cargó mi maldad sobre él. Su
fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy en él. Declarado justo soy en él. Aleluya, Señor. La Biblia dice que Él herido fue por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros curados o sanados. Por eso este himno, el himno 110 del Himnario Bautista, comienza diciendo: herido triste a Jesús mostréle mi dolor, o le mostré mi dolor, perdido errante vi su luz, bendíjome o me bendijo en su amor. Y el coro dice: en la cruz, en el sacrificio de Cristo, donde primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé, fue allí por fe, donde vi a Jesús, y siempre feliz con Él seré. Vamos a cantar este himno en el Señor. Herido triste a Jesús, mostréle mi dolor, perdido errante vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, vi a Jesús, y siempre feliz con Él seré. Sobre una cruz, mi buen Jesús su sangre derramó, por este pobre pecador a quien así salvó. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, vi a Jesús, y siempre feliz con Él seré. Venció a la muerte con poder, y el Padre le exaltó. Confiar en Él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, vi a Jesús, y siempre feliz con Él seré. Aunque Él se fue, conmigo está el gran Consolador. Por Él entrada tengo ya al reino del Señor. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue
la paz con Él habitaré. Ya suyo soy y de hoy en más a nadie temeré. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe vi a Jesús y siempre feliz con Él seré. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe vi a Jesús y siempre feliz con Él seré. Y siempre feliz con Él seré. Y siempre feliz con Él seré. Aleluya. Hermanos, ¿cuántos creen que porque Él vive, nosotros también viviremos mañana? Amén. Dios nos envió A su Hijo Cristo, Él es salud, paz y perdón. Vivió y murió por mi pecado. Vacía está la tumba porque Él triunfó. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Grato es tener a un tierno niño, tocar su piel, gozo nos da, pero es mejor la dulce calma que Cristo el Rey nos puede dar, pues vivo está. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Yo sé que un día el río cruzaré con el dolor, batallaré y al ver la vida triunfando invicta, veré gloriosas luces y veré al Rey. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé
sin más, solo por Él. Gracias, Señor. Gracias porque tú eres nuestro máximo amor, Dios. Cada día queremos enamorarnos más y más de ti, Señor. Que nuestro deleite, nuestra pasión esté en buscarte a ti, Señor. Esté siempre, en primer lugar, tú, Señor, en nuestras vidas, que nuestras cosas seculares y que cada una de las aflicciones que el mundo nos pueda traer, Señor. Por eso queremos entonar mi máximo amor. Mi gran galardón, mi fuego interior, mi entrega total, mi agua y mi pan, mi corona es Jesús. Gastaré mi vida en Él y triunfante cantaré. Cantaré un himno de gloria, cantaré al Dios de mi historia, mi máximo amor. Gritaré, gritaré, Él es mi victoria, gritaré mi máxima gloria. Cristo mi Rey. Mi máximo amor, mi historia y pasión, mi gran galardón, mi fuego interior, mi entrega total, mi agua y mi pan, mi corona es Jesús. Gastaré mi vida en Él y triunfante cantaré. Cantaré, cantaré un himno de gloria, cantaré al Dios de mi historia, mi máximo amor. Gritaré, gritaré, Él es mi victoria, gritaré mi máxima gloria, es Cristo mi Rey. Mi corona es Jesús, gastaré mi vida en Él y triunfante cantaré. Cantaré, cantaré un himno de gloria, cantaré al Dios de mi historia, mi máximo amor. Cantaré, cantaré un himno de gloria, cantaré al Dios de mi historia, mi máximo amor. Gritaré, gritaré, Él es mi victoria, gritaré
Gracias, Dios. Cantaré, cantaré un himno de gloria, cantaré al Dios de mi historia, mi máximo amor. Gritaré, gritaré, Él es mi victoria, gritaré mi máxima gloria, es Cristo mi Rey. Cantaré, cantaré un himno de gloria, cantaré al Dios de mi historia, mi máximo amor. Gritaré, gritaré, Él es mi victoria, gritaré mi máxima gloria, es Cristo mi Rey, es Cristo mi Rey, es Cristo mi Rey. Te alabamos y te glorificamos, Señor. Gracias, Dios, porque no existen palabras para agradecer lo que has hecho por nosotros, Señor. Y aún lo que seguirás haciendo en cada una de nuestras vidas, Señor. Que todo lo que hagamos, lo que digamos, lo que pensemos, sea para glorificar tu nombre, Señor. De verdad estamos eternamente agradecidos por lo que has hecho en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Ese sacrificio que nos dio entrada delante de tu presencia, Señor. Ese sacrificio que fue pagado a precio de sangre por el pecado de cada uno de nosotros, Señor. Y porque aún a través de ese sacrificio nos has dado la victoria por encima de la muerte, Señor. Porque creemos y confiamos de que cuando partemos de este mundo, Señor, nos reuniremos juntamente contigo, Dios, para seguirte glorificando juntos por la eternidad. Gracias, Dios. Gracias por tus bendiciones derramadas en nuestras vidas. Gracias porque a veces creemos que pasamos por momentos difíciles, pero aún así, Señor, esos momentos difíciles nos enseñan a permanecer y a perseverar en ti, Señor. A descansar y a confiar en ti, Señor. A cada día acercarnos confiadamente delante de tu presencia y poner nuestras súplicas y nuestras peticiones delante de tu trono, Señor. Cada uno de nosotros confiamos en que tus bendiciones y que tu misericordia es más grande que el pecado que abunda en este mundo, Señor. Es más grande que las aflicciones que podamos tener en este mundo, Señor. Y cada día cantamos y gritamos tu nombre, Señor, para la gloria y la honra de tu nombre en nuestras vidas y en la humanidad, Señor. Gracias te damos, Dios. Gracias porque tu misericordia nos ha sacado de ese lodo cenagoso en el cual estamos sumergidos, en el cual estamos atrapados, Señor, y nos has llevado hacia tu luz admirable, Dios. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. No existen palabras, Señor. No existen acciones que podamos hacer para poder dar parte de lo que has hecho por nosotros, Señor. Porque nada de lo que hagamos se compara a ese sacrificio perfecto, puro y santo, Señor. En el nombre de Jesús, te glorificamos, te honramos y te damos muchísimas gracias. Amén. Asimismo, Señor, continuamos nuevamente intercediendo en esta mañana y queremos colocar delante de tu presencia también los diezmos y las ofrendas que hemos dispuesto para entregar esta mañana, Señor. Que seas tú quien las multipliques al 100 por 1 para la extensión de tu reino sobre la tierra, Señor. Para la extensión de tu obra sobre este planeta, Señor, específicamente en la misión que se está haciendo en Colorado, Padre Celestial,
que sea tu mano poderosa cada día sustentando, Padre Celestial, a la iglesia, para que ellos puedan de una u otra manera seguir multiplicando, Padre Celestial, tus bendiciones a través de aquellas personas que no te conocen, Señor. En el nombre de Jesús, bendice a cada uno de los hermanos, que seas tú quien dispongas en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor, el querer como el hacer. En tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos, para ti sea toda la gloria y la honra. Amén. Porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más, solo por Él. Porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más, solo por Él. Gloria al Señor. Bueno, bienvenidos a todos, Dios los bendiga. Podemos tomar asientos si estábamos de pie. Bienvenidos a quien nos acompaña por primera vez. Bienvenidos a quienes ya han estado con nosotros en la iglesia, visitándonos y vuelven a visitarnos hoy. Bienvenidos a los hermanos que teníamos rato de no ver. Y obviamente bienvenidos a los que estén por allí por la transmisión en internet, viendo por el Facebook. Por ahí estaba saludando el hermano Héctor, el pastor Héctor, misionero, y seguramente está viéndonos con la esposa. Así que bienvenidos a todos. Y al mismo tiempo, por favor, vamos a estar orando un momento por los hermanos que no están con nosotros hoy, que no han podido estar. Nos han pedido oración por muchas personas que han tenido dificultades de salud. Antier se nos dijo que el tío del esposo de Natalia, de David, había fallecido. Obviamente oramos también por la fortaleza para ellos, para su familia, él y su familia. Hace una semana y media, Michael, falleció un tío suyo también, ¿no? Allá en Venezuela. Y ayer hablábamos con una hermana de Liviva que trabaja con una fundación, visita también las cárceles, que están existiendo muchos familiares. De hecho, a ella misma ayer la llamaron de Cúcuta, que la hermana o el hermano, un cuñado de ella, el hermano del esposo de ella, falleció también ayer mismo. Hay mucha gente que está mal por todo lo de la pandemia, por sus comorbilidades, pero también hay muchos que por las dificultades precisamente en medio de todo esto y las protestas y todo lo demás, están muy emocionalmente tocados. Tenemos que orar por ellos. Algunos tal vez por esa sensibilidad personal, emocional, no han venido o no han dispuesto a venir. Otros, damos gracias a Dios, como Leina y Tony, que ya pasaron un tiempo y que ya el Señor los levantó también de enfermedad, están con nosotros hoy, damos gloria a Dios por eso. Pero otros tampoco vendrán tal vez por la presión familiar, de pronto sí quieren, pero la familia le dice no, porque cómo sale. Lo cierto es que tenemos que seguir viviendo, pero al mismo tiempo tenemos que seguir viviendo cuidándonos y dando gloria a Dios. Y dentro de ello está el congregarnos. Así que por eso, bienvenidas a las señora y chica que nos acompaña, bienvenidas. Al final les pido por favor esperen un segundito, un tiempito para saludarlas personalmente. Y por allí al Señor también que nos acompaña hoy por primera vez, bienvenido, Dios lo bendiga. Vamos entonces a orar por todas estas peticiones y luego vamos a compartir la palabra del Señor. Qué curioso, mi esposa me acaba de corregir, el tío de David está enfermo, no falleció.
Ya con todas estas noticias, se trunca uno con tantas cosas al tiempo. Está enfermo, está enfermo, está enfermo. El que había fallecido la otra vez fue el tío de Natalia, hace un tiempo atrás, lo confundí por ello. Vamos a orar precisamente porque existe la necesidad de que estemos intercediendo los unos por los otros. Señor, venimos delante de ti, Señor, a pedir, como nos has enseñado, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y hoy pedimos misericordia, pedimos tengas piedad y extiendas tu favor sobre aquellos que hoy están pasando tantas dificultades y necesidades, cercanos a nosotros y lejanos a nosotros, tanto de nuestros hermanos en Cristo como dentro de nuestras familias, como dentro de cada una de las familias cercanas a nuestras familias, de nuestra ciudad, de nuestro país y del mundo entero, Señor, en medio de pandemias, en medio de dificultades sociales, de orden público, en medio de cuestiones económicas, en medio de las luchas diarias, ya por el solo hecho de estar en un mundo caído, están sufriendo. Y muchos de ellos, Señor, ni siquiera han tenido la primera dificultad física y están sufriendo emocionalmente, se deprimen, están ansiosos, están afanosos, turbados, temerosos. Señor, trae paz. Trae tu paz, que es la paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz que viene por haber hecho tú la paz con nosotros por medio de Cristo, por habernos salvado a través de nuestro Señor y Redentor. Esa paz, oh mi Rey, que nos hace entender que no solo existe el sufrimiento temporal, que lo que ahorita vivimos es pasajero, y nos hace entender que somos extranjeros en medio de este mundo, y que aún lo que suframos, Señor, no se sale de tus manos, y tú lo usas para prepararnos cada vez más a la imagen de Cristo, para vivir eternamente en tu gloria. Sí, para ser útiles acá, sí, para hacer bendición acá, pero también para no desfallecer frente a la aflicción acá. Trae aliento, trae sanidad a los que están enfermos que hemos mencionado, trae paz a los corazones, trae ánimo, trae, Señor, tu presencia, tu evangelio, la conversión, la santificación y la consolación en Cristo. Te lo pedimos, amén y amén. Muy bien, vamos entonces a compartir la palabra del Señor. Les pido por favor que abran sus Biblias en Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19. Vamos a leer inicialmente el versículo 1 al 9, pero vamos a compartir hasta el 27. Leamos el 1 al 9, el 1 al 10, el 1 al 10 inicialmente. Lucas capítulo 19, versículo 1 al 10 dice así: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.
Ustedes recordarán conmigo en la ocasión en que Pedro, uno de los que llegó a ser discípulo de Cristo, apóstoles del Señor, fue invitado por el Señor a que le prestara su barca, después de que toda la noche había intentado pescar y no había sido productiva la pesca. Pedro le prestó su barca ese día a Cristo para que predicara, y Cristo no solo le dio productividad o una pesca abundante en su labor, sino que también lo hizo productivo para él. Porque recuerden que al final el Señor le dice: sígueme y te haré pescador de hombres. De ahora en adelante serás pescador de hombres. La productividad no está desligada de la salvación, como la salvación no está desligada de Jesús. Jesús nos salva para hacernos productivos para su reino, ahora y por la eternidad. El ser humano fue diseñado para ser productivo, todo ser humano, pero especialmente el cristiano debe ser productivo para el reino de Cristo. Se nos ha enseñado que las personas que no producen pareciera que no tuvieran claro el hecho de que tienen unas capacidades, oportunidades, y que tienen de parte de Dios un tiempo que Dios les ha dado en esta tierra para impactar de forma positiva al mundo. Pero cuando llegamos a Cristo, eso no cambia, sino que se transforma para mejorar, porque ahora es no solamente para obtener un rédito o una ganancia temporal y para este mundo y para este tiempo, sino para la eternidad, así como le pasó a Pedro. No solamente tuvo una buena pesca en esa noche, ya en la mañana, después de esa noche, sino que fue insertado a ser productivo en la pesca de seres humanos para el reino de Cristo. Hoy vamos a ver precisamente esto. El título de nuestra enseñanza es Jesús, salvación y productividad. Vamos a tocar desde el versículo 1 al 10, que ya lo leímos, y luego del versículo 11 hasta el 27. El primer punto de los versículos que ya leímos es, primero, que frente a la productividad, Cristo salva, con ese tema de la productividad en mente, salva al pecador perdido en su productividad. Quiero que lo recordemos: Jesús salva al pecador perdido en su productividad, porque recuerden que dijimos que todo ser humano tiene capacidades, dones y talentos naturales que Dios le ha dado para ser productivo en esta tierra, y no por ser muy productivo quiere decir que uno esté bien delante de Dios. Puede uno estar perdido en pecados y ser muy productivo en este mundo, según el mundo, no según Dios. Jesús salva al pecador perdido en su productividad. ¿Qué tipo de pecador era Zaqueo? Vamos a ver que era primero un pecador negociante habilidoso. Los versículos 1 al 2 nos dicen que habiendo entrado, Lucas 19:1, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. Hermanos, digo que era un pecador negociante habilidoso porque el contexto histórico nos registra que para llegar usted a ser publicano o recaudador de impuestos del Imperio Romano tenía que buscarlo negociándolo, llevando dinero para comprar ese privilegio y luego querer sacar ganancia de ello, cobrando no solamente los impuestos para Roma, sino cobrando todo lo que más pudiera, excediéndose de lo que formalmente debía cobrar para poder enriquecerse con ello y no solamente pagar o compensar lo que había pagado al Imperio Romano por ello. Es este tipo de personas que tienen la capacidad de ver una oportunidad de negocio, invertir, sacar la inversión y tener mucha ganancia sobre ello. Es un negociante habilidoso. No era bien querido por su comunidad, porque obviamente era un traidor, como ya lo hemos visto, ha sido un tema recurrente en Lucas desde el inicio del Evangelio. A Cristo se le llamó amigo de pecadores y publicanos, de publicanos y prostitutas. Entonces era muy aborrecido como un gran pecador el publicano, pero era un negociante. Era una persona que hacía inversión y sacaba rédito de su inversión, aunque estuviera moralmente mal, culturalmente mal y delante de los ojos fuera un pecador por el hecho de que se aprovechaba de la situación,
delante de los ojos de Dios, era un pecador, de todas formas era un negociante habilidoso. Y hay gente que es muy productiva en el mundo, ya no negociando, sino con un talento, con un arte, con una habilidad especial que Dios les ha dado, y produce mucho, y son capaces de hacer mucho. Y digo que era muy habilidoso porque, contrario a lo que se nos dice de Leví, el que llegó a ser discípulo de Cristo, cuyo nombre segundo que se le dio fue Mateo, un nombre judío, un nombre griego, se llamaba Leví, nombre judío. De Leví se nos dice que era publicano, recaudador, pero de este se nos dice que era el jefe de los publicanos. O sea que su negocio estaba bien armado, no solamente para conseguir ganancias personales, sino que puso a muchos más a trabajar en el negocio. Pues no era alguien de menospreciar en cuanto a su habilidad para hacer un negocio u organizar una labor. Y al mismo tiempo se nos aclara, y eso lo puntualiza el evangelista para nosotros, era rico. O sea, no lo estaba haciendo quedándose con nada de dinero, no lo estaba haciendo a pérdidas por ayudar a los demás a que tuvieran ganancia. Se había enriquecido con todo ello, tenía dinero de sobra, era un pecador negociante habilidoso. Y nuestra tendencia a veces va en dos extremos en el mundo, sobre todo cuando queremos evangelizar a alguien que tiene mucho éxito en sus negocios, en sus empresas, en su labor artesanal, profesional, que es reconocido, que tiene estabilidad económica y que hasta rico se vuelve, o que tiene una gran cantidad de dinero. A veces vamos del extremo de menospreciarlo, juzgarlo y pensar: porque es rico, nunca se convertirá. Porque es rico, nunca vendrá a los pies del Señor. Porque es rico, idolatra el dinero y nunca vendrá Cristo. Y es cierto que en el capítulo anterior, frente a un principal que era rico, Cristo tuvo que decir que era más fácil que pasara un camello por el ojo de una aguja que un rico entrara al reino de los cielos, por el amor al dinero. Pero es cierto que también Cristo dijo que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Entonces a veces tendemos a apartarnos de las personas que vemos así, y máxime, sobre todo si somos creyentes, nos apartamos por el hecho de que decimos: no, y además hizo su riqueza con algo moralmente malo, culturalmente malo, legalmente malo y bíblicamente pecaminoso. Entonces más nos apartamos y perdemos la oportunidad de que conozca al Señor. O lo otro es lo contrario: los creyentes que jugamos con un pie acá y un pie allá, lastimosamente hay en el reino de los cielos algunos que todavía están dubitando entre si siguen lo que Dios dice en su palabra y se santifican cada día más, o si siguen los parámetros del mundo, quieren aprovecharse y lo reciben como si fuera el mejor de todos los hombres, y le valoran por ser importante, por tener dinero, y lo exaltan y lo levantan. Santiago es esa crítica al final de su carta. Usted puede leer al final de la carta de Santiago, que dice que en la iglesia no podemos recibir de mejor manera al que tiene dinero porque tiene dinero, al que tiene posición porque tiene posición, al que tiene poder porque tiene poder, y obviar el hecho de que también, como todos los demás, es pecador y se tiene que convertir. Y de un extremo al otro vamos como el reloj que tenemos aquí en la iglesia, como un péndulo, o aborreciendo o queriendo transar con las personas que son exitosas en este mundo y olvidando que son pecadoras. Es un pecador, negociante habilidoso, Zaqueo, pero pecador. Pero Cristo se especializa en salvar al pecador que está perdido en su productividad terrenal, porque precisamente eso le hace pensar que no necesita nada ni a nadie, mucho menos a Dios. Además era un pecador ingenioso. No sé si en estos días pudiera haber sido, si hubiera estudiado un ingeniero, porque era muy ingenioso. Mira el versículo 3, o por lo menos creativo, dinámico, despierto. Dice que procuraba ver quién era Jesús. Zaqueo era curioso, pero no podía a causa de la multitud. Había mucha gente, pues él era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí Jesús. Por saciar su curiosidad de quién era Cristo, ya había escuchado de él, venció su limitación física. Ese tipo de persona que puede que no haya creído en Cristo, no se ha arrepentido de sus pecados, no ha caminado con el Señor, pero que no se queda con las limitaciones y los impedimentos, busca la manera, busca la forma. En los negocios, en la familia, en las relaciones, busca la forma de encontrar solución a su limitación. Soy pequeño, me subo a un árbol. Es ese tipo de persona ingeniosa, creativa, despierta, dinámica.
Esto contrasta con la historia del capítulo anterior, donde al final del capítulo 18, un ciego que escucha que Jesús está pasando antes de llegar aquí a Jericó, a donde estaba Zaqueo, viniendo hacia Jericó Jesucristo, el ciego escucha que Cristo está pasando y clama: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. El ciego tuvo que clamar y gritar porque no lo veía. Zaqueo, viendo, no lo alcanzaba a ver. Teniendo ojos, no lo alcanzaba a mirar. Unos tenemos limitaciones mayores que otros, pero definitivamente todos tenemos limitaciones en este mundo. El asunto es qué hacemos con ellas. Y Cristo no lo criticó al ciego del capítulo 18, le hizo la sanidad. De hecho, le preguntó: ¿quieres ser sano? Pero sabe, mucha gente aprovecha su limitación para no querer ser productivo. Y eso es una buena enseñanza para nosotros hoy, el contraste entre el ciego del capítulo 18 y Zaqueo en el capítulo 19. El uno completamente ciego podría decir: no, esto me sirve porque aquí me regalan y me dan para poder vivir. Y si no, después, ¿qué hago? Pero no, él dijo: sí, quiero ser sano. Gloria a Dios por eso, no se quedó allí limitado. Y muchos con las limitaciones queremos jugar a sacar provecho. Y Zaqueo no quiso sacar provecho, quiso ser productivo, quiso ser ingenioso y se subió a un sicómoro. Un pecador negociante habilidoso, un pecador ingenioso, pero un pecador que en determinado momento de su historia, que está narrada aquí en el versículo 5, estuvo gozoso de recibir a Cristo, alegre de que a pesar de que él fuera lo que era y que la sociedad a su alrededor se lo recordara, sí con dinero, sí con influencia, sí con ingenio, pero socialmente tachado de pecador y de malo, a pesar de todo eso, se gozó recibiendo a Cristo y confió en Cristo. Versículo 5 al 7. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. ¿Se da cuenta que no dijeron llegó a visitarlo? Llegó a ver si se convierte, llegó a ver si cambia. Tal vez, si no creían en Cristo, tal vez este que es un maestro, que se dice maestro judío y que lo siguen muchos, tal vez lo convenza para que deje esto que es aborrecible, el ser publicano, que deje de aprovecharse de la gente, que deje de cobrar impuestos de su pueblo. Tal vez, no pensaron en una posibilidad positiva, pensaron de una vez, llegó a meterse con él y a volverse igual que él, porque para eso es que vino este hombre acá, tanta fama que le han dado a este tal Jesús. La gente prefiere pensar que las personas que vienen a Cristo, si han sido muy pecadoras, así hayan tenido mucho éxito en este mundo, financieramente o empresarialmente hablando, prefieren pensar que no se van a convertir porque realmente, y ojo con esta palabra que es muy importante, realmente tienen envidia, porque realmente Cristo fue el que le dijo: bájate, yo voy a tu casa. No a los que andaban por ahí chismoseando, ni criticándolo, ni mirándolo mal, sino precisamente a este que estaba montado en el árbol le dijo: bájate, voy para tu casa. No fue la iniciativa de Zaqueo llevar a Cristo a la casa, su iniciativa era saciar su curiosidad. Fue la iniciativa de Cristo meterse en la casa de Zaqueo. Él apenas si quería verlo, Cristo quería transformarlo y meterse a su propio hogar, a su propia vida, a su propio corazón. Pero pasa mucho, y ha pasado mucho con muchas enseñanzas bíblicas. Alguien me preguntó en estos días que si nosotros sosteníamos la doctrina de la predestinación, y le dije: sí, no hay necesidad de predicarla desde el principio, porque se predica es el arrepentimiento y la fe en Cristo, pero la Biblia habla de que el que cree en Cristo ha sido predestinado desde antes de la fundación del mundo para que creyera. ¿Y sabe qué hace la mayoría de personas? Dice: ay, entonces ¿por qué Dios no me predestinó a mí? Eso como la gente que mira mal el hecho de que Cristo hubiese entrado precisamente a la casa de Zaqueo y no a su propia casa. ¿Sabe? La mayoría de gente como Zaqueo, no lo vamos a liberar a él de ello, no quiere que Cristo entre a su casa porque no quiere ser transformados. Y critican cuando Cristo entra a la casa de alguien. Cristo ha entrado a su vida, ha entrado a su corazón a transformarlo, a pesar de las críticas de los demás. No importa qué tan pecador haya sido usted. Es muy importante gozarnos por el hecho de que Cristo venga a nuestras vidas y corazones. No solamente fue un pecador gozoso por Cristo al recibirlo, sino un pecador con un arrepentimiento generoso. Voy a repetirlo: un arrepentimiento generoso. Yo no sé si Zaqueo era tacaño,
Era un negociante habilidoso. No sé si habrá hecho tranzas o le regalaría cosas a la gente. Era un negociante habilidoso para que llegara a su puesto. Eso debió haber sido así. Pero se volvió un hombre que no solo se arrepintió de sus pecados, sino que se transformó en alguien generoso y restaurador de aquellos a quienes les había hecho daño. Mire el versículo 8 conmigo al 10. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. No tenía necesidad de decir eso. Cristo no se lo estaba demandando. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Tal vez dijo esto, es mi concepto personal, porque lo menospreciaban como uno que no era ya ni judío o hijo de Abraham. Y explica Cristo en el versículo 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y ese concepto de la perdición del alma la vimos en Lucas capítulo 15 con las parábolas que allí se registran, del hijo pródigo, de la moneda perdida y de la oveja perdida. Y hablamos que uno puede estar, como en el caso de Zaqueo hoy, muy bien en el mundo y muy perdido en el pecado. Se arrepiente y Cristo no dice: qué bueno que está regalando cosas, sino dice inmediatamente su calificación, obviamente que él ve lo que nosotros no podemos ver, ni nadie puede ver, es: ha llegado la salvación. Porque la salvación llega a una casa transformando el corazón, no simplemente dándole un concepto mental o religioso. No es simplemente aprendernos de memoria que Cristo vivió perfectamente la vida que no podemos vivir sin pecado, murió en nuestro lugar recibiendo el castigo por nuestros pecados y que luego resucitó para darnos vida eterna. No es aprendérselo simplemente de memoria, porque el diablo se sabe el concepto bíblico más que nosotros, incluso los textos bíblicos que aluden a esta doctrina de la salvación en Cristo. Se trata de que nuestro corazón sea transformado por esa convicción en Cristo. La salvación llegó a esta casa, dijo Cristo. Entonces se trata de ello. Vuelvo y le repito, no sé si era tacaño, pero se trata de que el que es tacaño se vuelva generoso, de que el que es huraño se vuelva de buen genio, de que el huraño, hablo de mal genio, se vuelva gentil, amable, de que el que es pasivo empiece a tener actividad, y estoy hablando de pasividad pecaminosa, de que el que es fácilmente se deja llevar por sus carnalidades y sus tentaciones pecaminosas del mundo, ahora se vuelva con dominio propio y sea capaz de resistir la tentación en el mundo. Se trata de aquel que no tenía sensibilidad por los demás, ahora se vuelva sensible. Se trata de aquel que ahora, por amor a Dios, ama también a los demás y quiere que los demás reciban de lo mucho que Dios le ha dado. Eso se trata la salvación. Ahora, se trata también de reconocer el mucho daño que se pueda haber hecho o se pueda hacer en algún momento. Y él dijo: devuelvo cuadruplicado. Si a alguien le he robado algo o lo he defraudado, desfalcado, le cobré de más. Algunos piensan que de un texto en el Antiguo Testamento donde habla de que si alguien se había robado una oveja, la devolviera 4, tal vez toma el esto, se basa en la ley. Pero no tenía necesidad porque no se le estaba demandando. No todas las veces podemos restituir lo que le quitamos a las personas. A veces le quitamos a las personas honra. Lo máximo que podemos hacer es pedirles perdón y tratar de hablar bien de ellos, o cerrar la boca y no volver a hablar más de ellos. Si eso hicimos, éramos chismosos antes de conocer a Cristo. Pero si por ejemplo le quitamos la vida a una persona, no se la podemos devolver. Si antes de conocer a Cristo fuimos asesinos, o si como hoy en día se está promoviendo el aborto, acabamos con la vida de un niño en nuestro vientre, la mujer no se la puede devolver, pero Dios sí le puede devolver la restauración de su corazón y darle un corazón amoroso por la criatura que va a tener luego, y darle amor por las demás criaturas que vienen a este mundo. Muchas cosas no las podemos volver atrás, pero Dios sí nos da un corazón deseoso de restituirle a todos y de no agravar a nadie o no hacerle daño a nadie, sino más bien compensarles el daño que hayan sufrido por causa nuestra o por causa del pecado de este mundo. Dar la mitad de sus bienes a los pobres no era necesidad de él, obligación de él, pero se convirtió en una necesidad, porque ya no eran afectados directamente por él, pero eran afectados por este mundo, y él tenía mucho para dar. Por eso es que la Biblia habla de que el que es rico sea rico para con Dios.
Y el apóstol Pablo en la carta a Timoteo habla de que el que es rico, no que deje las riquezas, dice que no ponga el amor en ellas, que no ponga la confianza en ellas, como si ellas pudieran darle toda la estabilidad eterna. Son efímeras, son fugaces, se van los éxitos que tenemos acá, pero sí los usemos para el servicio del Señor. Y como veíamos en la parábola del mayordomo infiel, para la extensión del reino de los cielos. Seamos generosos y utilicemos el dinero como si no fuera nuestro Dios, sino que Dios fuera nuestro Dios, para con el dinero servir a Dios beneficiando a los demás. Un salvador que estaba perdido en su productividad, un pecador que estaba perdido en su productividad, fue salvado por un tremendo Salvador, el verdadero Salvador, Cristo Jesús. Y hay dos contrastes más que quisiera resaltar de este hombre rápidamente. Primero, ¿recuerdan que la semana pasada vimos viendo la oración al publicano y al fariseo? ¿Recuerdan que el publicano estaba en la parábola de Cristo, ejemplificando la oración humilde, reconociendo el pecado? Aquí hay una demostración de alguien que reconoce su pecado delante del Señor. Pero no solamente hay una confirmación de eso que Cristo enseñó en una parábola, que sí puede suceder, y de hecho sucede, sino que hay un contraste con la falta de arrepentimiento del rico idólatra del capítulo 18, que cuando Cristo le dijo, deja todos tus bienes y sígueme, dice la Biblia en el versículo 23 que se fue muy triste porque tenía muchos bienes, amaba mucho lo que tenía, no podía renunciar ni un poquito. Aquel Cristo le pidió todo para mostrarle que todo es del Señor. A este Cristo no le pidió nada y salió ofreciendo la mitad para los pobres. ¿Se dan cuenta que aunque Cristo no lo demande, de todas formas todo lo que el Señor nos da y nos permite administrar, talentos naturales, capacidades, profesiones, carreras, recursos, son del Señor? No son de nosotros, son de Él. Entonces Cristo aquí obró lo imposible. Él dijo, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Cuando los discípulos dijeron, ¿quién se puede salvar? Al ver que el rico se iba, del capítulo 18, aquí está Cristo pasando el camello por el ojo de una aguja. Zaqueo, rico, lleno de bienes, se está arrepintiendo, dando su mitad de los bienes a los pobres y pagándole 4 veces más a los que había robado. Si es posible. Para nosotros no, para el Señor. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Predicar el Evangelio. Eso es lo que tenemos que hacer, predicar al mismo Cristo. Y lo segundo es que Cristo demanda productividad a los que ha salvado. Bueno, el pecador era productivo, estaba perdido, Cristo lo salvó. Pero lo salva para dejarlo ahora improductivo y para que renuncie a todo y no produzca más. No. Lucas capítulo 19, por favor leemos el versículo 11 inicialmente. Oyendo ellos estas cosas, ese ellos pareciera ser mucha gente además de los discípulos, pero más concretamente se refiere a lo que pensaban los discípulos. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, como siempre enseñaba con parábolas. Por cuanto estaba cerca de Jerusalén, iba a pasar de Jericó a Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Esta parábola fue hecha porque dicen, o pensaron en sus corazones, si este es el gran Mesías, si este es el que va a restablecer el reino, y ahora hasta un funcionario judío vendido como funcionario al imperio romano se convierte a él, entonces va a entrar ahora a Jerusalén, pasando por acá por Jericó, y va a destruir el imperio romano y va a darnos ahora la restitución de todo lo que los judíos hemos estado esperando. Ellos tenían esa esperanza, y esta parábola la hace Cristo para decirnos, voy a decirlo central, que Él no iba a hacer eso de una vez, que Él se iba a ir muriendo por nuestros pecados para salvarnos de nuestros pecados, y que eso lo hará cambiar todas las cosas, acabar con todos los sistemas mundanos, acabar con todos los sistemas pecaminosos, acabar con todas las filosofías y políticas que no sean de Dios. Lo va a hacer cuando Él regrese por segunda vez. Se va a ir. Esta parábola nos enseña que Él se iba a ir y no iba a hacer eso inmediatamente. Pero mientras tanto, se abre en esta parábola un aspecto importante. Y mientras, ¿qué hacemos nosotros, los creyentes? Cristo demanda que los creyentes, los que ha salvado, sean productivos. Si Él no ha venido, mientras usted no ha fallecido y Cristo no ha venido, ¿qué tiene que hacer? Ser productivo. Versículo 12 y 13 dice, dijo pues, un hombre noble
que quiere decir de un linaje real, se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. O sea, para que le dieran el título de rey y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Rápidamente, contexto histórico, algunos dicen que muy seguramente el Cristo saca esta enseñanza, esta parábola, como todas las parábolas, de cosas que ellos vieron en ese momento o en su pasado cercano. Se dice que cuando Jesús apenas era un niño, uno de los descendientes de Herodes el Grande, rey judío puesto por el Imperio Romano, Arquelao, quiso ir donde el emperador romano a que le dieran oficialmente el reino que era de su padre, y el pueblo se levantó y muchos judíos fueron a decir que no lo hiciera, y no le fue dado. Entonces, cuando él dice esto, no es algo que fuera irreal para ese tiempo, para nosotros tal vez en este lugar del mundo. Nosotros hablamos de reinos, reyes. ¿Por qué no me habla de presidentes, alcaldes, gobernadores? Porque no era lo que existía en esa época. Pues Cristo tenía que aprovechar lo que existía en esa época, y eso sucedió, y lo utiliza como contexto histórico para lo que él va a decir. Así como este se fue a pedir su reino, debiendo recibirlo, así yo me voy a ir para que oficialmente yo regrese como el rey. Ya Cristo reina en los corazones de sus discípulos desde ese momento y hasta que él regrese, pero reinará plenamente, totalmente, cuando convierta todas las cosas a su regreso y acabe con la maldad y traiga cielos nuevos y tierra nueva. Mientras tanto él se iba a ir y volver. Pero si usted vio conmigo, habla de siervos, y allí estamos tipificados nosotros. En el versículo 13, no llamó a todos sus siervos, no llamó a toda la gente de su reino o de su posible reino, el futuro rey de esta parábola, sino que les dio a 10 siervos 10 minas. Bueno, el número 10 era un número muy simbólico en la antigüedad, más que para los judíos, para las culturas alrededor, como un número de administración o de gobierno. Y les dijo: negociad entre tanto que vengo. La orden es: yo me demoro, en lo que me demoro, tengan este dinero, negocien. ¿Se dan cuenta cómo Cristo está aprovechando lo que acaba de suceder con un hombre que era un negociante habilidoso, que se convierte a él por la obra salvadora de Cristo? Utiliza ese contexto para hablarles: bueno, ustedes no se queden improductivos ahora que han creído en mí, esperando a que yo regrese, o porque yo de una vez no cumplo sus expectativas. Porque el problema es que muchos creyentes llegamos a pensar que Cristo tiene que obrar rápido en nuestras circunstancias. Tal vez no todos pensemos: Señor, ven rápido para que esto se acabe. Tal vez no todos pensemos: Señor, ojalá rapidito me llevaras para rapidito terminar esto, que eso sería una salida escapista, pero por lo menos es verdadera. Cuando nos vayamos de acá, termina el sufrimiento. Pero tal vez muchos esperan que Dios les conteste rápido, cambiando sus circunstancias, cambiándolos de familia, cambiándolos de pareja, cambiándolos de contextura física, cambiándolos de dificultades de salud, quitándoles automáticamente la ciudad, prácticamente cambiándoles todo, la raza, la familia, todo, y que el Señor obre rápido y me quite todo lo que me trae dificultades a mi vida. Así como ellos querían rápido que Cristo interviniera en sus circunstancias de ese momento. Hermanos, eso nos hace olvidar que no debemos estar pendientes de que Dios actúe rápido en nosotros, sino de que nosotros seamos productivos mientras Él va actuando en nuestras vidas. Y las minas, hay una parábola parecida, Mateo 25, no es exactamente igual, tiene algunas connotaciones iguales, sobre talentos. Allá el talento, que terminó llamándose talento para nuestro idioma, porque era un peso de muchos kilos de plata, simbolizaba 6,000 días de trabajo. Acá las minas son menos valiosas, simbolizan o representaban por su peso menos de medio kilo de plata, simbolizaban o representaban 100 días de trabajo o 100 denarios, mucho menos, unos 3 meses de sueldo. O sea que si ellos no se ponían a producir, a los 3 meses se le acababa la platica que les dejaba. Y yo no sé cómo uno de ellos lo guardó y cómo produjo, o si fue que utilizó todo lo que le dejó el amo y eso lo mandó al pañuelo, como dice ahí, pero de todas formas ese no lo gastó, igual no les alcanzaba sino para 3 meses.
Y ya como esto simbolizan a los creyentes, no es solamente talentos naturales, que yo soy alto, que yo soy fuerte, que yo soy habilidoso para hablar, que yo tengo las capacidades de aprender, que yo ya tengo la capacidad para estudiar una carrera, que yo tengo la capacidad para desenvolverme en el deporte. No, está hablando de más que talentos naturales, está hablando de regalos espirituales que Dios nos dio o capacitaciones a través del Espíritu Santo, que es el don principal que tenemos para vivir por la fe en Cristo acá. ¿Qué nos ha dado el Señor? ¿Qué le ha dado a usted? Simbolizados por esas minas. ¿Cuántas minas tiene usted? Estoy hablando de Mina, el jugador de fútbol de Colombia. Estamos hablando de una moneda que simbolizaba 100 días de trabajo y que para nosotros representa los regalos que Dios nos ha dado. ¿Cada creyente tiene dones o no? ¿Cuántos tiene cada creyente? ¿Cuántas capacidades le ha dado el Espíritu Santo a cada persona? Sabe que la mayoría se fija, como 1 Corintios 12 lo resalta, especialmente del 12 al 14, pero especialmente en el 14, se fijan más en los más espectaculares, en lo que se ve, en lo que salta a la vista, pero pocos se fijan en aquello que, por ejemplo, es de enseñar, de trabajar, de servir, como por ejemplo en Romanos capítulo 12, o como en el caso de Zaqueo, se convirtió y Dios le dio el don del dar liberalmente, como dice Romanos capítulo 12, el ser generoso, el compartir. Porque a poco le llama la atención el don de servir, el don de compartir, el de hacer misericordia, el de tener piedad de la gente. Pero también son dones y debemos estar completamente convencidos que alguno de esos Dios nos ha dado por su Espíritu Santo para servir a los demás e impactar este mundo por el Evangelio de Cristo, no solo dentro de la iglesia, sino fuera de la iglesia. ¿Qué pasa con esos dones? Cristo nos dice, representados por las minas, tienen que ponerlos a producir. Los han puesto a producir. Voy a leer de corrido, obviamente, porque la parábola es larga, y voy a sacar algunas conclusiones, si ustedes me permiten, desde el versículo 15 hasta el 26. Dice así la parábola. Me salto el 24, lo tocamos al final. Perdón, el 14 lo tocamos al final. 15 dice, aconteció que vuelto el rey, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. La orden es negociad, y les pregunta a ver qué habían negociado. Verso 16, vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas, la puse a producir. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel. No dice como la otra parábola, en lo mucho te pondré, sino que le dice, ¿qué es eso mucho? Tendrás autoridad sobre 10 ciudades, te delego autoridad. Verso 18, vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgas. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Enseñanzas concretas. La productividad del cristiano no depende de la provisión. En la parábola de los talentos, a cada uno se le da según su capacidad, y apunta más a que cada uno tiene distintas capacidades, aunque al final se le recompensa igual que en esta parábola. En la parábola de los talentos en Mateo 25, a uno se le da un talento, al otro se le da 2, al otro se le da 5. Pero acá a todos se les da una mina. Aquí no está el asunto de qué capacidad tiene, sino de qué entienda que todos tenemos una provisión de parte del Señor. Tenemos una mina.
algún don, a algún talento espiritual, alguna capacidad dada por el Señor adicional a los talentos naturales que teníamos antes de conocer a Cristo. Segundo, la productividad depende de la disposición. Al que se le dieron 10, se dispuso a producir otras 10. Y la misma disposición hubo en el de 5, que ya teniendo en cuenta la capacidad seguramente el Señor solo le da 5. Al que produjo 10, y al otro que se le dio 1, a todos se le dio 1, me confundí con la de los talentos. A todos se le dio 1, al que produjo 10 tuvo disposición para producir 10, al que produjo 5 tuvo disposición para producir 5. Ahí lo que cambió no fue la cantidad que se le dio, sino la disposición para producir. Y aquí una vez más, no está juzgando el Señor, o no está mostrándonos que tengamos distintas capacidades. Está tratando de que nosotros entendamos que los resultados dependen mucho de la disposición. Déjenme darles un ejemplo pequeñito. Escucharon que estuve tocando el piano hace un momento. No lo toco como quisiera. Casi que me pasa como Pablo en Romanos 7 con el pecado. Lo que no quiero hacer, eso hago. Ahorita metí los dedos como no quería y me equivoqué poniendo las notas. A veces lo toco como no quisiera, porque no practico lo suficiente, porque no he practicado sobre eso tanto como debiera. También tocaba la guitarra hace muchos años, y el ejemplo es este. Yo conocí un hermano que ahora es pastor todavía, en ese tiempo lo conocí, empezaba a pastorear en la iglesia en que iniciamos y estaba aprendiendo a tocar guitarra, y yo ya tocaba lo mismo prácticamente que toco ahora, pero su disposición era mucho más grande, y él agarraba su guitarra todos los días, y aunque como tenía los dedos gruesos, pisaba con cada dedo de a 2 cuerdas, y no era capaz, empezó a practicar cada día de a 1 hora. La esposa no le gustaba mucho porque practicaba antes de acostarse, pero era sagrado que agarraba la guitarra y se ponía a practicar 1 hora. Hoy en día no toca lo mismo ni siquiera que yo tocaba y que todavía toca muchísimo más. Lee partitura desde hace varios años y tiene un avance en la guitarra precioso, que toca unas piezas musicales majestuosas. Y en ese tiempo me decían, el que lideraba la música me decía, pero es que usted tiene el talento, ¿por qué no lo pone a producir? Talento humano. Él, sin el supuesto talento humano, fue disciplinado produciendo lo que Dios le había dado para servir al Señor. ¿Se dan cuenta que la disposición hace mucha diferencia en cuanto al resultado en la productividad? Una vez más aquí, aunque hace rato me confundiera un poco por estar comparando con la parábola de los talentos, no como en la de los talentos se nos habla de que cada uno tenga una capacidad distinta, se nos está resaltando es que cada uno tiene una disposición diferente para poner a producir lo que Dios le da. Y muchas veces no depende, es que yo no soy tan capaz, no, es que usted está menos dispuesto. Como les acabo de mencionar con respecto a mi hermano con la guitarra y conmigo. Es que no, eso no se me da. Tal vez se le da, lo que pasa es que no quiere disponerse. Es que a mí no se me da compartir el evangelio, a mí no se me da orar por la gente, a mí no se me da saludar a alguien más para hacer una amistad, de pronto para algún momento conozca al Señor, a mí no se me da orar por otra persona, a mí no se me da colaborarle a nadie, a mí no se me da escuchar a las personas, a mí no se me da. No, tal vez usted no quiere hacerlo. Si usted es creyente, no puede vivir negándose a las oportunidades que tiene de servir al Señor, con los talentos naturales y las capacidades sobrenaturales o dones espirituales que Dios le ha dado. De eso vamos a ser juzgados. Cristo va a llegar y nos va a decir, muestra qué hiciste. Señor, aquí están los otros 10, de la mina, aquí están 10, de la mina aquí están 5. Porque la productividad depende de la recompensa. Al que 10 minas le dio 10 ciudades, al que 5 minas, 5 ciudades, y eso apunta a la recompensa eterna. Alguien dirá, si yo trabajo para el Señor, aquí me da una alcaldía, una gobernación, o por lo menos me hace el principal de la denominación bautista acá en Colombia. No necesariamente es acá, aunque seguramente acá tendrá recompensa. Más concretamente y profundamente es allá, en el reino eterno, cuando Cristo restaure todas las cosas, cuando el Rey regrese. Pero también la improductividad revela incrédula indisposición. No solamente es que estoy indispuesto por un tiempo, puede ser que sea un incrédulo que me creo creyente. Voy a repetirlo porque suena a trabalenguas. Puede ser que mi indisposición me muestre que soy un incrédulo que me creo creyente, que me creo cristiano y no llego ni a cristino o ni a crispeta. No soy nada. Hermanos, no somos salvos por obras.
Pero siendo salvos por gracia, por la obra de Cristo, confiando en Él, es para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y si nada hacemos para el Señor, nunca en nuestro contexto familiar, personal, laboral, eclesiástico, social, donde estamos, pensemos qué está pasando con nosotros, porque a este hombre que puso la mina en el pañuelo, que es lo que le llaman el sudario, que es lo que terminaron colocando en los fallecidos alrededor de su rostro, porque era con lo que se secaban el sudor. Yo no sé este hombre por qué escondió el talento y sabe que para mí eso es simbólico, porque cuando usted trabaja, se esfuerza, se dispone para hacer producir algo, usted tiene que sudar y tiene que utilizar el sudario, el pañuelo, pero él no quiso sudarla, como dicen hoy en día, no sudó la camiseta, aludiendo a la simbología en el fútbol. Prefiero guardarlo ahí donde tengo que limpiarme el sudor. Ahí está. Para mí, por lo que dice la parábola de los talentos, ya en esta parte muy parecido, y por lo que conecta acá el versículo final que leímos, el versículo 26 con el 27, me parece que esta persona, por ser juzgada tan duramente, terminó siendo como los que no querían que este rey regresara, porque no querían someterse a él, que no recibieron minas, pero que fueron echados del reino. Y entonces revelaría que un supuesto creyente improductivo que no produce nada, porque no se dispone nunca a servirle a Dios en nada, no es un creyente, sino que es alguien digno de que sea juzgado eternamente. Eso se pone serio, porque ya vamos terminando también. Dice el capítulo 19, el versículo 26, pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Hermanos, algunos como creyentes nos creemos muy talentosos y muy dotados. No se trata de qué tantos dones tiene usted. Usted puede tener un solo don de parte del Señor, una sola capacidad, servir. Si usted lo usa para el Señor, hace más que miles de creyentes con miles de dones que no los usan nunca. Y este hombre termina para mí conectado con los que aborrecían al rey y su reino. En el versículo 27 dice, y también, para mí eso es una conexión entre los dos destinos, y también aquellos que no estaban en el grupo de los siervos, mis enemigos, que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. La parábola de los talentos termina diciendo, en esto sí se parece mucho, allí será el lloro y el crujir de dientes, que es un simbolismo al juicio en el Antiguo Testamento y en el tiempo de Jesús, y apunta a la perdición eterna en el infierno. A los que hayan aparentado servir al Señor, pero que al final no eran verdaderamente siervos de Dios, también como los enemigos de Cristo abiertamente declarados, serán juzgados por la eternidad. Dos preguntas nada más para terminar. ¿Qué talentos naturales le ha dado Dios? ¿Qué capacidades tiene? Sin necesidad de que se convirtiera a Cristo, ¿qué capacidades le ha dado Dios? Si usted no es creyente o si alguien no se ha arrepentido realmente y convertido a Cristo, debo decirle que tiene que arrepentirse y creer en Cristo, rendirse a Él, porque nada de lo que pueda producir acá puede darle vida eterna. Usted se puede ir muy rico y muy sano para el infierno. Por eso tenemos que arrepentirnos y confiar en Cristo. Eso no significa de que dejemos de ser productivos con los talentos naturales que Dios nos dio. Produzcalos, pero eso no le da vida eterna. Así la gente lo vea bien y así como hoy en día se le cataloga, tenga mucho impacto social lo que está haciendo, incluso lo que le llaman hoy en día obra social, no sirve de nada. Yo puedo dar toda mi vida por otras personas, puedo dar mi vida, dice Primera de Corintios capítulo 13, o entregar todos mis bienes a los pobres, y si no tengo amor por medio de la obra de Cristo en mi vida, nada soy, no me sirve de nada. Eternamente no sirve de nada. Aquí sirve, aquí lo valoran a uno, lo recompensan y le ayudan, porque lo ven uno productivo. Necesitamos confiar en Cristo. Pero si ya ha confiado en Cristo, ¿qué dones espirituales le ha dado el Señor para sumarlos a sus talentos naturales cuando se convirtió? La recomendación es, úselos, todos,
para extender el reino de Cristo. Es que Dios me dio un talento natural de cocinar, conéctelo con el don, si se lo ha dado el Señor, de tener compasión. Cocine y regálele a alguien una torta, si es lo que le gusta las tortas. Tal vez eso conecte con otra persona que está necesitando porque tiene hambre, va a calmar una necesidad y después termine dándole una oportunidad, tal vez ni siquiera a esa persona, sino a otra que esa conozca a través de otra y de otra y de otra, y termine alguno de ellos viniendo a Cristo. Busque extender el reino de Cristo en compasión, en ayuda, en servicio y en evangelismo, en testimonio de Cristo, en sus obras y en lo que predica. Busque, usted tiene, yo tengo, y por favor, no esperemos a que oficialmente se nos canonice como tú tienes el don de. Pasen todos al frente ahora y les voy a decir cada uno qué don tiene, a ver qué me muestra el Señor. No, es su relación con Dios y su comunión con Cristo. Usted debe saber para qué está capacitado y usted necesita profundizar en su comunión con Cristo para poder ser productivo. No espere a que automáticamente le digan qué tiene y cómo tiene que usarlo. Eso es lo bonito del asunto. Eso me invita a tener mayor comunión con el Señor en oración, en su palabra, para, como dijo Agustín, conocerte a ti, Dios, y conocerme a mí, y conocer qué me ha dado Él a mí, y llevarlo a la práctica. Acá en la iglesia, dispóngase. Si no le dicen, diga, yo estoy dispuesto a esto. Y si no hay espacio para eso, diga, puedo hacerlo en aquello, me pueden orientar. Bueno, listo. No hay ningún ministerio oficialmente nombrado, por ejemplo, para atender madres venezolanas que vengan inmigrando embarazadas. Pero diga, yo quiero atender aquello, yo tengo esa inclinación y voy a conseguir estos recursos. Por lo menos oran por mí, claro. Busque conexión, busque la manera. No, pero no tiene para darme recursos, no. Busque producir. En su trabajo, busque impactar. Por amor del Señor, produzca para el reino de los cielos. Que la gente conozca que somos cristianos verdaderos y no, como dijo alguna vez alguien, de los de la secreta, de los que no quieren que nadie se entere. Se enteran cuando somos productivos para el reino de Cristo. Amén. Oramos antes de compartir la cena por lo que acabamos de enseñar. Padre, tú nos has dado a tu Hijo primeramente, nos has dado a Cristo y con Él nos has dado todo. Nos has dado por la fe en Cristo el Espíritu Santo y a través del Espíritu Santo precisamente nos capacitaste para creer en Cristo, algo maravilloso. Has hecho una obra gloriosa en nosotros que nunca hubiéramos podido producir en nuestra carnalidad o con nuestros talentos humanos, así como nunca Zaqueo hubiera podido obligar a Cristo a entrar a su casa. Cristo vino a él, tú viniste a nosotros y nos cambiaste, Señor, pero ahora queremos también pedirte que nos ayudes a entender cómo quieres usarnos para transformar, impactar a otros. Hay tantas áreas en las vidas de los demás, hay tantas vidas alrededor de nosotros y hay tantos dones naturales, talentos naturales y dones espirituales que nos has dado, que lo que nos faltaría es vida para poder poner en práctica todo. Danos sabiduría para hacerlo una persona a la vez, una cosa a la vez, pero no quedarnos sin producir. No pensar que no tenemos nada para dar cuando no tenemos algo en el bolsillo como lo que pensamos que deberíamos tener. O no pensar que no tenemos nada para dar cuando no tenemos toda la salud, todo el impacto social o las conexiones humanas que quisiéramos tener. Siempre tenemos algo, allí donde tú nos has puesto, en la familia donde tú nos has colocado, en la ciudad donde tú nos has llamado a servir a Cristo, en la iglesia, en nuestra iglesia donde nos has llamado a servir a nuestro Señor y Salvador. Allí, en nuestro entorno, allí es donde nos has llamado a impactar. Allí nos has capacitado para servir, allí nos vas a utilizar. Úsanos, Señor, te lo pedimos, no para nuestra gloria, sino para la extensión de tu reino. Sí, para ver avanzar tu reino y sí, porque al final recibiremos recompensa, pero aún la recompensa que recibamos será dentro de tu reino, o sea, para tu gloria. Todo, Señor, redunda en tu gloria y en el bien de los demás y la satisfacción de sabernos útiles para el reino de Cristo. Te lo pedimos en el mismo nombre del Señor. Amén y amén. ¿Qué tal si compartimos la cena en esta mañana? Voy a bajar.
y vamos a compartir la cena. ¿Quiénes compartimos la cena del Señor? De acuerdo a la Biblia, aquellos que hemos dado fe públicamente en Cristo, somos los que por lo general en la iglesia permitimos que reciban la cena del Señor, porque se supone que bíblicamente hablando, el que recibe la cena del Señor, que representa la obra salvadora de Cristo, pues ha creído en la obra salvadora de Cristo. Así que si usted no es de esta congregación y nos visita por primera vez, y no siendo de la congregación, si es creyente y en su congregación donde estuvo o donde ha estado se bautizó, dando fe pública de su fe en Cristo, no importa que no sea miembro oficial de nuestra iglesia, usted y el Señor saben quién es usted para el reino de los cielos, en el reino de los cielos. Así que usted puede participar de esto que es el recordatorio de la cena del Señor. Así que recuerde que hoy especialmente, yendo a 1 Corintios capítulo 11, identificamos el pan y la copa con el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero 1 Corintios capítulo 11, cuando nos habla de la cena, Pablo, tratando de arreglar algunos problemas en la iglesia de Corinto, nos dice que allí no se esperaban. Había incluso, de acuerdo a la carta, muchas divisiones, muchos conflictos. Entonces Pablo, en esta carta, cuando les habla de la cena, les pide que se esperen. Versículo 33 del capítulo 11 de 1 Corintios. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Saben, mis hermanos, porque bíblicamente hablando, una de las formas de simbolizar la unión entre nosotros es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo ya fue sacrificado. Este pan no es el cuerpo de Cristo, ni se convierte en el cuerpo de Cristo, ni este vino es la sangre de Cristo, ni se convierte en la sangre de Cristo. Representan o simbolizan el cuerpo y la sangre que fue crucificada por nuestros pecados. Pero cuando recordamos eso y confiamos en Cristo para nuestra salvación, verdaderamente, todos los que somos creyentes estamos unidos en un cuerpo que se le llama iglesia, que es el cuerpo de Cristo. ¿Y por qué es el cuerpo de Cristo? Una forma bonita de decirlo es porque Cristo ya no está obrando acá, caminando físicamente como hace 2000 años. Ahora nosotros somos los que hablamos en el nombre de Cristo, tocamos en el nombre de Cristo, oramos en el nombre de Cristo, visitamos en el nombre de Cristo, regalamos, ayudamos en el nombre de Cristo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y entonces hoy, conectándonos con lo que acabamos de ver en la enseñanza de este día, vamos a unirnos más. No podemos unirnos físicamente por las restricciones, pero sí, antes lo hacíamos, pasábamos al frente y nos tomábamos de las manos o nos pasábamos la copa, pero sí vamos a unirnos más en disposición para conectarnos, para saludarnos, para conocernos y para poner a disposición lo que podemos hacer. ¿Sabe? Aquí hay talentos naturales. Voy a hacer un pequeño paréntesis. Leonardo, que está por acá, es psicólogo, así que si tienen consulta psicológica, páguenle. No, el hermano también hace una concesión para los que son hermanos en la fe. Mi hermana tiene un hogar muy bonito con su esposo donde hay una ferretería, ¿cierto? No van a ir a pedir los hermanos, van a ir a comprar allá porque es buena la atención. Su hija es médico, ¿cierto? Tampoco la consulta gratis, tienen que afiliarse a la EPS, pero sepan que ella es médico. O sea, pongamos a disposición lo que tenemos, pero a veces no nos conocemos, no sabemos. Leina es tremenda diseñadora, Tony tremendo trabajador, cada uno, voy a nombrarlo solamente para no decir habilidades de cada uno, Marcos, Gladys, las hermanas que nos acompañan hoy, Gabriel, el quien nos acompaña hoy también, Carlos, Edilia, Natalia, David, ya mencioné a Leonardo, Michael, mi esposa, mi hijo Seri. Tenemos cosas para dar en lo natural, pero también tenemos talentos para aconsejar, para enseñar, para consolar, para servir, para presidir, que podemos poner a la disposición de los demás. Pero sabe, a veces no estamos tan unidos y como no podemos estarlo físicamente, un mensajito, una llamada. Ahora saludémonos, hermanos de la iglesia. Cuando terminemos saludemos a las personas que nos acompañan por primera vez. Yo sé que ustedes lo hacen, pero lo recuerdo porque necesitamos entender que esto es más que simplemente recordar que Cristo murió por nosotros y regresará. Es que ahora sepamos que somos un cuerpo que está haciendo en el nombre del Señor el cuerpo de Cristo aquí en la tierra.
¿Qué tal si oramos precisamente por eso? Le va a pedir a David y a Natalia. Ah, sí podrá. Natalia con el pan y David con las copas. Vamos a orar por ambos. Por favor, se ponen a mi lado y luego lo van a repartir. Su merced acá. Tema fuerte. Ahorita todavía no lo lleve, hermano. Vamos a orar. Mi hermana acá. Por aquí, mi hermana. Gracias, hermano. Vamos a orar dándole gracias al Señor por la copa y el pan. Padre, gracias te damos por darnos estos elementos que simbolizan el cuerpo y la sangre de Cristo. Y gracias por recordarnos que somos un cuerpo. Ahora, quienes llevamos a Cristo hasta los hogares, hasta las vidas, hasta los corazones, tú nos usas a nosotros, no porque nosotros tengamos talentos naturales meramente, sino porque nos capacitas a través de tu Espíritu. Así que gracias por la obra de Cristo, por su cuerpo molido en la cruz, por nuestros pecados y por la sangre derramada que da testimonio de que ya pagó por nuestros pecados. Hoy no tenemos una cena triste, sino una cena recordatoria y solemne, pero al mismo tiempo gozosa en nuestro corazón, porque recordamos esto fue tan terrible y duro para nuestro Salvador, pero al mismo tiempo tan gozoso y glorioso para nosotros, porque no solamente nos da eternidad cuando muramos en el cielo, sino que ya nos ha dado transformación en el corazón para ser usados aquí en la tierra para Cristo. Gracias por tu sacrificio, Señor. Te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos pueden pasar por los puestos. Entonces, para evitar el estar levantando, van a pasar por allí. Por favor, toque solamente su copa o su trozo del pan. Lo levanta quien va a tomar la cena. Mis hermanos están allí. Vamos a estar de pie mientras tomamos la cena. Quienes van a tomarla. Hoy cantamos, ¿qué cantamos al principio? Hay un himno muy bonito que cantamos al principio, dice: ¿cómo puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir? Así a capela, ahí lo van a proyectar. Por el más vil pecador, como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy. Aleluya, aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy en él. Gracias, Señor. Glorioso intercambio has hecho tú, tu cuerpo, tu sangre, tu sufrimiento, para que nosotros no sufriéramos eternamente en el infierno. Nos has dado salvación, nos has dado vida eterna. Hoy te damos gracias porque esto que simboliza, Señor, estos elementos que simbolizan tu sangre y tu cuerpo nos recuerdan este glorioso intercambio. Aleluya. El justo por los injustos, el santo por los pecadores, el Rey de los cielos, hecho hombre en la tierra, muriendo por aquellos que merecíamos el infierno para llevarnos con él al cielo. Ese eres tu, Señor, glorioso intercambio. Así que hoy tomamos y comemos confiando que, como vimos en la parábola de hoy, tú como nuestro Rey regresarás y tú con recompensas en tu mano. Gloria a tu nombre, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús mismo, mi Rey. Amén. Puede comer y beber recordando que Cristo, así como
vino en cuerpo y sangre, volverá en cuerpo y sangre glorioso por su iglesia. Antes de que nos sentemos, vamos a orar para despedirnos. Hay una tareita que me pidió una hermana que extraña venir a congregarse, que es Rosita. Me dijo que cuando tuviéramos cena, ¿por qué no llevábamos la cena, los elementos para ella ya? Íbamos algunos hermanos, no solamente para llevársela así como el cura que le lleva, porque no lo hacemos de esa manera. Yo le dije, venimos, pero venimos algunos hermanos, 2 o 3, porque obviamente no podemos llenarle la casa, por mucho 4 o 5. Y compartimos con ella, ya es de más de 80 años y no ha podido por sus mismas enfermedades, predisposiciones y por todo lo que estamos viviendo regresar, como algunos más. Ella concretamente, tampoco Carmen se ha podido por las dificultades de su esposo, el hermano Alfonso, no solo por su edad. Podríamos hacer una visita mañana a la tarde o pasado mañana a quien tenga la disposición y el transporte preferiblemente para ir. Entonces podemos encontrarnos allá en la casa de Rosita un ratico. Pero me dicen, para concretar, mañana en la mañana, y para hablar, avisarle a ella, porque a veces en su misma edad y su disposición, a veces dice, no, hoy no, mañana o pasado mañana, entonces toca estar claros a qué horas sí y a qué horas no, ¿sí? Con esa salvedad, ¿no? No vayan a decir, ay, pastor, usted dijo que mañana, entonces ya no voy. No, también toca cuadrar con ella, ¿sí? Pero lo dijo y lo manifestó, y sería bonito que al menos unos 2 o 3 hermanos fuéramos allá a orar con ella. Sí me dijo que sí pudiéramos ir algunos, me dijo que sí, pero que le avisara antes de ir. Es una buena tarea, de acuerdo a lo que acabamos de hablar ahorita. Así que vamos a orar para ser despedidos. Espero que Dios los lleve en bendición este día. Padre, te damos gracias. Gracias por tu sacrificio en Cristo, más bien por el sacrificio de Cristo, tu Hijo, por nosotros. Y gracias por recordarnos hoy que tú no estás jugando con nosotros cuando nos enviaste al mundo. Tú sabes exactamente para qué nos enviaste a este tiempo, a esta época, a este lugar, a este mundo, aún a esta iglesia, Señor, y nos has revelado a Cristo como nuestro Salvador y nos has dado la capacidad de arrepentirnos y creer en Él. Sabes, Señor, que podemos hacer mucho para tu nombre, para tu gloria en este tiempo. Así que usa a mis hermanos, llévalos en paz, llévalos en bendición, pero llévanos a todos con la convicción de que en esta semana, antes de regresar el domingo, podemos empezar a ser más útiles para el reino de los cielos, para la extensión del reino, contactando, hablando, bendiciendo y beneficiando de alguna manera a otras personas en Cristo. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me los bendiga. Recuerden que ustedes están llenos de dones del Señor y de talentos. Salude a su hermano o a su hermana que está a su lado. Salude a las personas que vinieron por primera vez con todos los protocolos requeridos.